Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta charla. Le damos la bienvenida a todos, le pedimos las disculpas al caso porque queríamos hacerla en vivo a la transmisión, pero tuvimos un inconveniente ahí técnico, así que optamos por que todos nos conectemos vía el Google Meet, y igualmente esta charla en este momento está siendo grabada para después la vamos a subir al canal de YouTube del Consejo. Hoy tenemos un conversatorio de los que solemos hacer, que la función de este conversatorio es acercar a las instituciones, a los organismos, a las empresas, a los profesionales. Hoy en esta situación particular estamos con la empresa Sancor Seguros, que nos va a brindar una charla sobre responsabilidad civil en el ejercicio profesional del contador. Pero después, hablando el otro día cuando hicimos una prueba con Gustavo y con Mariana, la verdad que nos dimos cuenta que es la responsabilidad civil en el ejercicio profesional del graduado en Ciencias Económicas, ¿no? Gustavo después nos va o sea, lo vamos a hacer más amplio, más allá de que como que la mayoría somos contadores, pero también tenemos que contemplar la responsabilidad de un licenciado en Economía, la responsabilidad de un licenciado en Administración, de un actuario, ¿no? De todos los profesionales en las ciencias económicas. Nos acompañan hoy Gustavo Javier Mougrazos, que es abogado, que es especialista en Derecho de Daños, jefe de siniestros y legales del NEA y pertenece al grupo Sancor Seguro. Y también nos va a acompañar la contadora Mariana Webb, que es contadora pública, productora de seguros de vida y patrimoniales. Lo único que le voy a pedir a los colegas que a medida que van ingresando vayan silenciando sus micrófonos. Va a comenzar la charla Gustavo, Mariana también nos va a ayudar, y luego de la exposición de Gustavo, que va a ser como una introducción en todo este tema, vamos a abrirlo a preguntas, que si ustedes tienen alguna pregunta en el momento en el que Gustavo va realizando su exposición, la pueden ir escribiendo en el chat y ahí yo las voy a leer después cuando termine la exposición. Así que bueno, Mariana, creo que ya dije el currículum de Gustavo. ¿Querés agregar algo más? O si no, le vamos a dar la palabra a Gustavo. No, está perfecto. Gustavo, aparte, hace las capacitaciones de todos los productores de seguro, las anuales y las obligatorias, así que da unas charlas excelentes. Sí. Bueno. Así que bueno, que comience nomás, Gustavo. Lo dejamos en manos de Gustavo, entonces. Sí. Bueno, perfecto. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación y felicitarlos a todos los que están hoy acá un día lunes a las 6 de la tarde, con ganas de escuchar a un abogado. Así que la verdad que mis felicitaciones y agradecimiento a ustedes, a la comisión, a Mariana, bueno, y al grupo Sancor y a la organización también Franchini por tener estas iniciativas de acercar todas las partes y entre todos capacitarnos. Me dicen, por favor, si se ve un poco la pantalla de la capacitación. Sí, en este momento estás compartiendo tu pantalla, Gustavo. Ahí solamente te falta, ahí está perfecto. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Bueno, como verán, decíamos con Janina durante la charla que en un principio la habíamos mal llamado, digamos, responsabilidad civil del contador, y obviamente que es la responsabilidad civil de todos los que ejercen algún tipo de las famosas y determinadas ciencias económicas. Y para ello me fui a una definición de Wikipedia para decir, digamos, un poco, no los voy a aburrir sobre lo que es el contador, ¿no? Porque en eso sí que ustedes son los que saben más que yo. Fíjense con una parte que me quedo de esta definición que dice de manera general, un contador público se desenvuelve en las áreas de contabilidad, derecho, estadística, finanzas, auditoría. En la actualidad es una de las profesiones que forman a una persona en varios temas en una misma carrera universitaria. Debido a que un contador debe entender derecho laboral, derecho civil, derecho tributario, estadística, mercadeo, ventas, estándares internacionales, atención de crisis económica, etcétera, etcétera. Bueno, les cuento, esa es la profesión que ustedes eligieron, yo no la elegí, ¿no? O sea que eso seguramente esperan de ustedes sus clientes, ¿sí? Y como decíamos el otro día con Janina, ¿qué es un contador? ¿O qué es para el cliente un contador? Y es el que le soluciona todo, es un poco el psicólogo, un poco el que le saca el permiso para circular por la ruta con esto de la pandemia. Es decir,
ha ido mutando la profesión de ustedes y ha ido adquiriendo una cantidad de áreas en las cuales tienen que abarcar y desenvolverse que realmente es muy amplia. Por un lado, obviamente, abarcan mayores segmentos de trabajo, ¿sí? Oportunidades o nichos, pero también esto conlleva la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa. Las grandes divisiones de responsabilidad que podemos hacer son responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa, ¿sí? Hoy vamos a ver un poco de responsabilidad más bien civil, pero ustedes tienen bien clarito cuál es la responsabilidad administrativa de ustedes que surge del código de ética que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, yo dividí la capacitación en ¿qué es la responsabilidad civil? ¿Qué elementos la componen? ¿Qué es la responsabilidad civil profesional? ¿Cuál es el riesgo cubierto en una póliza de seguro? ¿Y cuáles son las exclusiones generales de cualquier tipo de aseguradora? ¿Bien? Vamos a una definición nuevamente de responsabilidad civil. Dice que todo aquel que ejecuta un hecho en sentido amplio, por acción u omisión, causando un daño a un tercero, está obligado a la reparación del perjuicio. Esto está establecido en la norma positiva del Código Civil argentino. La responsabilidad civil es el deber de resarcir los daños causados y los perjuicios provocados por sí o por un tercero por el que se debe responder, ¿sí? Fíjense esta filmina que la incorporé hace no más de una hora, que dice: la responsabilidad ética se refiere a la capacidad del ser humano de responder de los actos que realiza y de las consecuencias previsibles de esos actos en su contenido ético. La responsabilidad implica que quien actúa sea dueño de sus actos y esto exige que se sepa qué va a hacer y decida hacerlo. Esto lo saqué del código de ética de ustedes, los valores objetivamente válidos, en el punto número 5, donde habla de los objetivos de la profesión. El ítem 10 habla de un concepto de responsabilidad. Fíjense que están teniendo un concepto prácticamente de responsabilidad civil incorporado incluso en su código de ética, lo cual me pareció muy importante, muy interesante y muy profesional de parte de ustedes. Bueno, siempre que se habla de responsabilidad civil o de eventualmente una demanda de daños y perjuicios, también hay que desmistificar un poco esto y dejar de tenerle, digamos, prepararse, capacitarse y tampoco tenerle pánico a una demanda. Para que exista o prospere una demanda de daños y perjuicios, para que exista una responsabilidad civil, se tienen que dar 4 elementos. Si desaparece alguno de esos elementos, estamos frente a un caso donde no existe responsabilidad civil del profesional. ¿Cuáles son los 4 elementos? El hecho ilícito, antijuricidad, se está llamando ahora en la doctrina, el daño, el nexo causal y el factor de atribución, ¿sí? Estos son los 4 elementos que componen la responsabilidad civil y que los vamos a ir desarrollando durante esta capacitación. Y si no se dan los 4 elementos, no existe responsabilidad civil. Supongamos como la fórmula del agua, H2O es agua. Bueno, si no tiene alguno de esos componentes, no hay agua. Lo mismo acá, si faltare alguno de estos 4 elementos, no existe responsabilidad civil. ¿Por qué es importante? Porque el día de mañana, si nosotros logramos de alguna manera atacar la falta de existencia de uno de estos 4 elementos, logramos que desaparezca la responsabilidad del profesional. Dice el Código Civil en su artículo 1716, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado. Esto es el famoso principio romano que decía principio nemini non laedere, el principio de no dañar al otro, ¿sí? Ahora bien, hay ciertas situaciones donde la ley sí nos permite, de alguna manera, que a pesar de haber producido un daño, ¿sí?, no respondamos o reparemos por ese daño. Eso lo establece el 1718, cuando habla de la legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho. El ejercicio regular de un derecho se supone, para hacer un ejemplo práctico, un cirujano, cuando va a operar a una persona, va a realizar un corte, está dañando la integridad, digamos, física de la persona. Ahora bien, está en el ejercicio regular de un derecho y de una obligación de salvar la vida de esa persona. Por lo tanto, la técnica que utiliza para realizar su profesión
es inherente a que produzca un daño estético. En ese caso, ese paciente no va a tener, digamos, las herramientas de la responsabilidad civil para reclamar un daño por esa lesión estética que tuvo como objeto salvarle la vida. Legítima defensa es el caso donde como producto de un robo a mano armada y me defiendo, digamos, ante esa situación de robo a mano armada y corre riesgo mi vida, me defiendo y le produzco un daño a la otra persona. En ese caso, esa persona ante esa situación probada no va a poder reclamar la indemnización de daños y perjuicios, ¿sí? Y el estado de necesidad es cuando, por ejemplo, para salvar a una persona ahogada, ¿sí?, la traigo hacia la orilla, de alguna parte de su cuerpo la arrastro, le produzco daño, o para hacer una reanimación le produzco daño y le rompo una costilla. En ese caso, mi estado de necesidad para salvar a esa persona hizo que le produzca un daño. No le va a dar derecho a una acción de daño y perjuicio en mi contra o del profesional. El hecho ilícito o antijurídico, decimos que es toda acción u omisión que causa un daño a otro y que no esté justificado. Veíamos que los justificantes pueden ser estos tres que tiene el 1718, ¿sí? Daño representa un perjuicio a la persona o al patrimonio del tercero. Ese daño puede ser inmaterial, como lo es el daño moral o psicológico. Bien. ¿Qué es el concepto de daño? Hay daño, dice el artículo 1737, cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Ahora bien, para que sea resarcible, según el 1739, para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Se excluye el daño eventual, que no se sabe si se producirá, es un daño ajeno. Supongamos, llevándolos a los ejemplos de un contador, que derivado de que su cliente considere que hicieron una declaración errónea y derivado de ello no tuvo disponible 1 millón de pesos durante una semana, de alguna manera un daño eventual no puede decir, mira, yo justo con ese 1 millón de pesos estaba a punto de comprar un negocio en Las Vegas que me iba a producir de ganancia $1 millón mensual. Es un daño eventual que es poco probable y que lo van a tener que probar. Es decir, todo daño tiene que ser cierto, tiene que ser inmediato, tiene que ser probado, ¿sí? Seguimos al requisito de la relación causal. Dice que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Esto en la doctrina se conoce como la teoría de la causalidad adecuada. Todo efecto será efecto de un hecho, cuando tal consecuencia sea previsible que ocurra según el curso normal y ordinario de las cosas. Veíamos entonces, hasta acá, si repasamos un poquito, el hecho ilícito, el daño, el nexo causal, y por último teníamos el factor de imputación o factor de atribución de responsabilidad. A lo largo de la historia del derecho y a lo largo de la historia de la doctrina que iba receptando cómo evolucionaban las sociedades, pasamos de un sistema de factores de imputación subjetivos por excelencia a un factor de atribución objetivos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Los factores de atribución objetivos, si las partes o la ley previeron un resultado y el mismo, por el motivo que fuera, no se cumplió, debo indemnizar. El ejemplo clásico de un factor de atribución objetivo hoy en día son los siniestros automotores, donde la doctrina considera que al utilizar una cosa de riesgosa de mi parte, introducir ese riesgo en la sociedad, tengo que hacerme responsable de los daños que cause independientemente de que exista culpa o dolo. Sí, los factores subjetivos sí están relacionados con la conducta propia del autor. Para que me hagan responsable, tiene que ser dolosa o culposa, ¿sí? Tengo que tener intención de causar un daño, conducta dolosa. Esto no te va a cubrir ninguna póliza de responsabilidad civil, ¿sí? Repasemos. Factores de imputación, objetivos y subjetivos. Objetivos, la cosa riesgosa, una
una industria que sea de alto riesgo, como puede ser la producción minera. Factor de imputación objetivo tiene los establecimientos educativos en el Código Civil en relación a la responsabilidad sobre los alumnos que están en el colegio, que tienen en su guarda. Ahora bien, entrándonos en el factor de imputación que rige en materia de la profesión, de ciencia económica o de cualquier otra profesión liberal, son factores de imputación de carácter subjetivo. Es decir, que van a tener que, además de demostrar el hecho ilícito, el nexo causal, ¿sí?, el daño, van a tener que demostrar que de mi parte hubo culpa, ¿sí? Van a tener que probar que de mi parte hubo una impericia, una negligencia, alguna actitud propia del contador que produjo ese daño. Fíjense, el artículo 1721 y 1724 recepciona los factores de atribución. Dice, la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia normativa, el factor de atribución es la culpa, es decir, subjetivo. Factores subjetivos son factores subjetivos de atribución, la culpa y el dolo. Yo le voy dando los conceptos y también después le voy pasando, de alguna manera, el artículo del Código Civil donde están anclados estos conceptos, ¿sí? Porque si son conceptos de la doctrina, pero aún no recepcionados en el Código Civil, de alguna manera sería mucho más difícil poder invocar a la hora de realizar una demanda. Todo esto que estamos hablando está receptado, es norma positiva, y estos son los artículos del Código Civil donde se recepciona, ¿sí? Conducta culposa. ¿Qué es la conducta culposa? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es una conducta culposa? Cuando no hay intención de dañar, pero se omiten las diligencias para evitar el daño y se actúa con negligencia, imprudencia o impericia. Por eso es que el Código Civil se ocupa de definirla en su artículo 1724. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Eso es la segunda parte de esta última parte de dolo, es lo que se conoce como dolo eventual. Pero no quiero de alguna manera entrar en dolo porque dolo de alguna manera ya estamos frente a la comisión de un delito y no solo que no va a cubrir ninguna póliza, sino que ya no es el ejercicio de la profesión y estamos ante una responsabilidad de, además de civil, administrativa, de carácter penal, ¿sí? Ya entraríamos en otros terrenos, me parece que nos iríamos un poco del tema. ¿Qué es la responsabilidad civil profesional? ¿Sí? Hasta acá venimos viendo que la responsabilidad civil, si yo la tuviera que definir en 3 o 4 palabras de manera básica, tengo prohibido dañar al otro, ¿sí? Yo no tengo que dañar. Si yo dañé, voy a tener que reparar, salvo que exista una legítima defensa, un hecho de un tercero por el cual no debo responder, el ejercicio regular de un derecho. La responsabilidad civil profesional, yo le tengo que sumar como elementos que sea una actividad profesional con formación académica, que tenga título, matriculación, y la responsabilidad puede ser contractual o extracontractual, y tiene un plazo de prescripción en ambos casos de 3 años. Entonces, la responsabilidad civil profesional es el concepto que vimos de no dañar al otro, y en ese caso, que aquel que produce el daño sea una persona profesional con formación académica, con título y matriculación. Profesionales de ciencias económicas. Tenemos 2 grupos de obligaciones profesionales. Las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. ¿Qué son una y qué son otras? Las obligaciones de medio son aquellas obligaciones que como profesional asumo a ejecutarlas, llevarlas adelante, pero no comprometo en sí un resultado, ¿sí? No puedo, de alguna manera, por la propia naturaleza de la obligación, no puedo prometer un resultado. El ejemplo clásico en el médico sería no poder, digamos, asegurarte el resultado de una cirugía. En el caso del abogado, no puedo de alguna manera asegurarte que voy a ganar el juicio, ¿sí? Las obligaciones de resultado son aquellas que conllevan
ya sea por sí mismo, por la naturaleza de su propia obligación, ¿sí?, llevan un resultado. Supongamos en el caso del profesional de las ciencias económicas, la presentación en términos de determinado tipo de tributo, impuesto o declaración que tiene una fecha, el presentarla en tiempo y forma es una obligación de resultado. Es decir, vencido el plazo, yo tengo que haberla presentado, y si no lo presenté, está claro que incumplí, ¿sí? De medios, yo no puedo prometer que ante determinado tipo de circunstancias voy a lograr tal o cual resultado contable o evitar determinado pago o disminución de un ingreso. Por eso también es importante, en principio, acuérdense que los profesionales tenemos factor de imputación subjetivo. ¿Eso qué significa? Que la mayoría de nuestras obligaciones van a ser obligaciones de medio, no de resultado. Ahora bien, si las partes de común acuerdo o el mismo profesional, vía un correo electrónico, vía una nota formal, se compromete con su cliente en obtener determinado resultado, como su palabra lo indica, y el mismo profesional quien de alguna manera hizo mutar la naturaleza de la obligación, convirtiéndola en una obligación de medio con una obligación de resultado. Es decir, en un caso que me venga a ver a mí un cliente como abogado y yo me comprometa no solo a llevar adelante el proceso, ¿sí?, y que no tenga una caducidad, una prescripción, sino que voy a ganar el juicio. Yo mismo la estoy comprometiendo para captar un cliente en una obligación de resultado. Pues bien, después se me será juzgado la no obtención de dicho resultado, el cual yo me comprometí. Por eso es importante también ustedes tener cuidado a la hora de prometer tal o cual resultado a la hora de captación de un cliente, ¿no es cierto? Cuando llegue el momento de analizar la responsabilidad civil del profesional en el ámbito de un proceso judicial, lo que va a hacer, digamos, el juez es llamar a un perito, ¿sí?, en la materia, que seguramente será otro colega de ustedes, que va a tener en cuenta la valoración de la conducta y va a empezar a juzgar si lo que reclama el actor, su cliente, ¿sí?, fueron una obligación de medio, fueron una obligación de resultado, si está determinado en la ley 347, ¿sí?, ustedes, si está en el código de ética, ¿sí?, eso va a ser la valoración de la conducta, ¿sí? Fíjense lo que dice el Código Civil en valoración de conducta. Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de sus consecuencias. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes, ¿sí? ¿Por qué me quedo con esta filmina un ratito? Es lo que cuando uno estudia Derecho, en doctrina se conoce como la figura del buen padre de familia. Es lo que de alguna manera el juez a la hora de decir, bueno, el profesional fue diligente, no fue diligente, fue o no fue imprudente, va a considerar qué hubiera hecho una persona de conocimiento medio en una situación especial. Ahora bien, en este caso, tanto para el profesional de la ciencia económica, para un profesional del derecho, nos van a exigir mucho más en este sentido. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente, ¿sí? Esto le es aplicable al productor asesor de seguros, al médico, es aplicable al profesional de la ciencia económica, al abogado, a cualquier persona que tenga una matrícula, que haya tenido una capacitación, ¿sí?, la obligación o la diligencia de vida es mayor que lo medio de la gente, ¿no? ¿Cuáles son los factores de atribución subjetivo? Culpa y dolo. Acá, ¿sí?, cuando describe imprudencia, negligencia, ¿sí?, son los distintos subtipos o formas de lo que es conocido como culpa, ¿sí? La impericia en un arte, profesión u oficio, viene determinada por la carencia de conocimientos, de la experiencia o de la destreza exigible para ejercer una u otra. La negligencia
en su estricto significado, fíjense en el párrafo cuarto, estriba en no tomar las debidas precauciones, sea en actos excepcionales o en la vida ordinaria. Este doctrinario español, Jiménez de Azúa, sostiene que la negligencia es el elemento psicológico de la culpa, fueren cual fueren las variedades de esta, y que por lo tanto se halla íncito también en la imprudencia, la impericia y la inobservancia de reglamentos o deberes. Entonces, cuando empezamos a definir qué es la culpa, que es uno de los factores subjetivos de atribución de responsabilidad, tenemos la impericia, la negligencia. Vamos de vuelta, dijimos impericia, negligencia, imprudencia. La imprudencia, genéricamente, o sea, el imprudente arrastra riesgos innecesarios, digamos, es aquella persona que por realizar una actividad de alguna manera, querer, de alguna manera, el comedido, hace algo de más, hacerle algo mejor y se pasa de la raya, hace algo de más que no era necesario que lo haga, ¿sí? Es otra de las modalidades de la culpa. Es la falta de prudencia, de precaución, es la omisión de diligencia debida. El imprudente arrastra riesgos innecesarios, prescinde de adoptar las medidas de seguridad para impedirlos o aminorarlos, pero sin rechazar la contingencia del mal o del daño que pueda alcanzarle o alcanzar a otro, perjudicar sus intereses o los ajenos. Yo en todas las filminas, que de alguna manera he ido agregando distintas definiciones de distintos autores, también de alguna manera le doy un pantallazo y sigo adelante por una cuestión de metodológica y de tiempo. Total, después el material queda a disposición de ustedes. La inobservancia de reglamentos o deberes del cargo. Bueno, para irnos a una definición tenemos que ir al Código Penal, que dice que habrá de entenderse por todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia que traten. Pueden ser decretos, leyes, e incluso los preceptos del Código Penal. En este caso, a ustedes, a la hora de valorar la conducta de ustedes, seguramente que el juez llamará a un experto en la materia, a otro profesional de las ciencias económicas, y tendrá en cuenta la ley 347C, va a tener en cuenta el código de ética de ustedes, va a empezar a ver de todas esas responsabilidades que ustedes asumieron para el ejercicio de una profesión matriculada, si fueron o no observados, si hubo imprudencia, si hubo impericia, si hubo negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo. Entonces, decimos que ocurrido un daño existirá. Si hay un daño, ¿sí? A que exista responsabilidad civil del profesional, tiene que ver con la imprudencia, la negligencia o la impericia. Imprudencia, el profesional haga más de lo que correspondía, obra precipitadamente o sin prever las consecuencias. Negligencia, cuando no haga lo que le correspondía, cuando omite cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso. Impericia, cuando se provoca un daño por no responder a las reglas de la profesión, ¿sí? Ejemplo, declaraciones que a priori se saben que son erróneas. ¿Cuáles son los eximientes de responsabilidad? Los eximientes de responsabilidad son aquellos casos que, a pesar de que están dados todos los requisitos, ¿sí?, de una responsabilidad civil, los 4 elementos que vimos hoy al principio, no respondo. ¿Cuáles son los casos en cuales la ley me permite no responder? Como verán, son muy poquitos. Uno de ellos, lo regula en el 1729, es el hecho del damnificado. La responsabilidad puede ser excluida, limitada, por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. Otro eximiente es el hecho de un tercero. El daño lo causa una persona ajena, no dependiente de aquel al que se efectúa el reclamo, cuando quien cometió el daño es un tercero, sin vinculación alguna con la persona que ha sido demandada. Este podrá, siempre que la ley se lo permita, plantear este eximiente de responsabilidad. Voy a tratar de dar ejemplos que seguramente ustedes después me sabrán ilustrar mucho mejor con la casuística, ¿no? Pero ante un vencimiento de AFIP y que se cuelgue la página, que se cuelgue el sistema, no exista prórroga y opere un vencimiento de determinada declaración jurada, pero no estuvo funcionando la página durante 7, 10 días, ¿sí?, o 3 días,
es un hecho de un tercero por el cual ustedes no pueden responder, ¿sí? En ese caso, cuando buscan un abogado para hacer una defensa, el contador, en ese caso el abogado va a invocar el hecho de un tercero por el quien no se debe responder. Caso fortuito, lo define en el 1730, se considera como tal el hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito, fuerza mayor, exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Como verán, a diferencia de los factores de imputación objetivo, que son mucho más limitados a la hora de poder defenderse el profesional, en factores de atribución subjetivos, los eximientes de responsabilidad son amplios. El profesional siempre tendrá eximiente de responsabilidad, como el caso fortuito, la culpa de la víctima, los hechos de un tercero por quien no debe responder, que cortan la relación y evitan la obligación resarcitoria. Mientras el contador sea previsor, planifique, tenga claro qué hace, ¿sí? ¿Por qué lo hace y hacia quién está dirigido? Esté atento a su tarea, será muy difícil que tenga algún inconveniente legal. ¿Cuál es el punto justo? Asumir la responsabilidad con naturalidad. Cuando se ejerce la profesión, debe tenerse un comportamiento responsable. Tal responsabilidad debe ser asumida con naturalidad. Un obrar responsable y preventivo desde la planificación y con tranquilidad. No debemos confundir la responsabilidad con prohibición o impedimento. Sabiendo que se puede hacer y se debe seguir haciendo, se podrá trabajar naturalmente en un marco de tranquilidad y confianza. Después de este tipo de charla, la idea es justamente decir, bueno, no agregarles un factor de miedo a la cantidad de responsabilidades que ustedes ya tienen propia de la exigencia de sus clientes, de las exigencias de las normativas de AFIP, de las exigencias de las normativas de UIF, sino que, que conozcan cuáles son las herramientas las cuales ustedes deberían tener en cuenta, ¿sí? Algunos tips, documentense por correo electrónico el pedido de información a los clientes cuando hacen las declaraciones, el consentimiento informado, que los profesionales no estamos acostumbrados a realizarles, sí los médicos, porque tienen más gimnasia en el sentido de ya tener más demandas de mala praxis. Por lo tanto, el consentimiento informado, obviamente que no elimina el riesgo, pero sí lo disminuye, ¿sí? Conversábamos, como decía Janina y con Mariana cuando preparábamos un poco la charla, fíjense a los extremos que ha llegado también el nivel de exigencia para el contador del cliente, que también ustedes estaban realizando los permisos para circular en ruta de sus clientes. Y yo no dejaba de pensarlo o analizarlo desde el punto de vista de mi profesión, ¿sí? Entonces decía, fíjense, cuando ustedes hasta le han creado las cuentas de correo electrónico a esa persona, dieron todos los datos y aceptaron una cantidad de términos y condiciones de Gmail, de Hotmail, de Google o de cualquier otra herramienta, el nombre, ¿sí?, de un tercero. Yo les pregunto, ¿ese tercero los constituyó ustedes en gestores? ¿Tienen un escrito donde les dijo que hagan eso? ¿Les dio un poder? ¿Les dio un mandato? ¿Les dio un mandato tácito? ¿Pero ustedes tienen alguna prueba de ese mandato por el cual ustedes cargaron en una nube una cantidad de información y aceptaron una cantidad de términos y condiciones de contrato abusivo o de adhesión en las cuales les permitimos publicar fotos, recibir publicidades, un montón de cosas que se hacen cuando se suscriben esos contratos, ¿sí? Sumado a eso, me contaban que también son llamados ustedes al momento del control policial porque no podía seguir circulando la persona. Fíjese que ahí su cliente entendió que lo de ustedes no era una obligación de medio, era una obligación de resultado, que ustedes tenían que lograr, ¿sí?, que esa persona pase el control policial. Bueno, documentense cuando realizan ese tipo de cosas, como háganlo con un mandato expreso, un gestor, que lo pidan, aunque sea por un audio de WhatsApp, que lo pidan por un correo, porque mientras no pasa absolutamente nada, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa si derivado? Sigo con el ejemplo, ¿no? Quizás ya pasó. Un cliente de ustedes le pide una habilitación, viene con una carga de mercadería, madera, animales, lo que fuere, la mercadería que fuere. En un control policial, no solo que lo detienen, no lo dejan circular, sino que además le imponen una multa, ¿sí? ¿Qué pasa con ese cliente que asocie que la obligación de resultado del profesional de las ciencias económicas era obtener un resultado y que además ahora tiene una multa, ¿sí? Va a entender que ustedes no cumplieron con su responsabilidad profesional, ¿sí?
La idea no es asustarlo con esto, pero sí que tomemos conciencia a la hora de hacer las distintas actividades que nos piden nuestros clientes, ¿no? Bueno, salgamos un poco del Código Civil, vayamos a la responsabilidad civil en la Ley del Seguro. La Ley del Seguro es del año 1967, sigue vigente, dice en el artículo 109, el asegurador, es decir, la aseguradora, se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. Asimismo, en el artículo 116 dice que el asegurador cumplirá la condenación judicial en la parte a su cargo en los términos procesales. El asegurado no puede reconocer responsabilidad ni celebrar transacción sin anuencia del asegurador. Cuando esos actos se celebren con intervención del asegurador, éste entregará los fondos que correspondan según el contrato. El asegurador no se libera cuando el asegurado reconozca hechos de los que derive su responsabilidad. ¿Qué te define acá el artículo 109 más que nada en materia de contrato de seguro? Acá ya nos adentramos en el contrato de seguro. ¿Cuál es la causa, cuál es el objeto del contrato de seguro? El objeto del contrato de seguro, en el caso de una responsabilidad civil por mala praxis, yo me obligo a mantener indemne el patrimonio del asegurado, en este caso del profesional de las ciencias económicas, por cuanto deban a un tercero que considere que de parte de ustedes hubo una mala praxis, ¿sí? Y que eso sea aprobado. Yo me tomé el atrevimiento, después ustedes me sabrán corregir si es de esta zona o no, cuáles son los reclamos más comunes hacia los contadores. Falta de control sobre datos fiscales que figuran en las facturas de una empresa, perder el seguimiento de comprobantes sobre activos y pasivos, ingresos, egresos y movimientos contables. No cumplir ni hacer cumplir las recomendaciones contables, administrativas y fiscales por el asesor fiscal financiero de la empresa. Generar una relación errada de cuentas por cobrar y pagar. Errores al registrar y actualizar las cuentas y movimientos contables en el sistema de gestión de la empresa. Falla en el registro de toda la actividad de facturas emitidas y recibidas para generar una declaración de IVA. Si bien me voy un poco del tema, lo traigo porque estos son los errores más frecuentes. Entonces, hasta ahora yo le traje norma positiva, Código Civil, deber de no dañar al otro y ante el daño hacia el otro, del patrimonio o los intereses legítimos no reproducidos por el ordenamiento jurídico, el deber de indemnizar, siempre y cuando se cumplan los 4 requisitos de la responsabilidad civil, más los requisitos del ejercicio liberal de la profesión. Después de eso pasé al objeto del contrato de seguro, ¿sí? Y por último me quiero quedar, si bien, digamos, por ahí quizás no lo veamos tan a fondo, pero fíjense que cada vez que yo me empiezo a comprometer en una publicidad o como una empresa contable, o le doy un marco, ¿sí?, de aparente obtención de resultados, es decir, tráeme los papeles, logro que la declaración jurada tuya sea 0, ya de a poco me empiezo yo solo a tratar de involucrarme o de tipificarlo a mi contrato como un contrato de consumo, ¿sí? Fíjense que el artículo 42 de la Constitución Nacional dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Y digo esto porque nosotros en el ejercicio liberal de la profesión tenemos factores de imputación subjetivos que son mucho más favorables para el profesional a la hora de una demanda de daños y perjuicios al ser demandado. No caigamos, ¿sí?, por querer captar determinada franja de cliente, en solo nosotros generar algún tipo de publicidad que haga que algún profesional del derecho logre transformar ese factor de imputación subjetivo en algo objetivo de consumidor, ¿sí? Bueno, riesgo cubierto. Dijimos entonces que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado a título personal, por cuanto deba un tercero o derecho habiente, hasta la suma asegurada que se contrate, por reclamos como consecuencia de su responsabilidad civil profesional a raíz de un acto, omisión
o inexactitud culposa o el cumplimiento de un resultado pactado, realizado por el asegurado o sus dependientes en el ejercicio de su actividad profesional que produzca o pueda producir daños a un tercero, ¿sí? Esto sería el objeto del contrato de seguro en lo que tiene que ver con responsabilidad civil del profesional por mala praxis. Dijimos suma asegurada, conceptos de suma asegurada, dijimos reposición de suma asegurada, dijimos franquicia. ¿Qué son estos conceptos? ¿Sí? Suma asegurada va a ser un monto expresado en pesos, supongamos la cifra de 500.000 pesos, supongamos una cifra de 1.000.000, por las cuales la aseguradora se compromete que ante un reclamo y o una condena judicial derivada de la responsabilidad, va a responder para mantener indemne el patrimonio del contador o del profesional de las ciencias económicas, los hechos propios de sus dependientes, ¿sí? ¿Qué significa la reposición de suma asegurada en una póliza? Significa que si una vigencia de una póliza tiene 1 año, ¿sí? Y como consecuencia de un reclamo determinado consumió la suma asegurada de 500.000, la póliza se puede contratar para que esa suma asegurada automáticamente se vuelva a reponer. Es decir, hubo un hecho que consumió la suma asegurada, ¿bien? Entonces, ante un nuevo reclamo, yo no tendría más suma asegurada. Bien, las pólizas se pueden contratar con reposiciones de suma asegurada en forma automática, ¿sí? La franquicia en el seguro es una suma de dinero a cargo del asegurado en la participación del pago del siniestro. Realmente es un porcentaje de la suma asegurada o bien una suma determinada, ¿sí? Generalmente podemos decir que una franquicia puede ser del 2,5% de la suma asegurada de 500.000. Eso quiere decir que ante un eventual siniestro quedaría a cargo del profesional el 2,5% del monto de la suma asegurada o una suma determinada fija. Supongamos franquicia, suma fija de 10.000 pesos, ¿sí? Esta franquicia puede modificarse a pedido del asegurado, reduciéndola o inclusive eliminándola como consecuente. Tenemos obviamente un costo adicional. También todas las pólizas de seguro, por normativa de superintendencia, tienen sus exclusiones generales, ¿sí? Generalmente no te va a cubrir lo que tenga que ver con un reclamo de tu cliente relacionado con horarios, litigios pendientes o anteriores a la fecha de inicio de la póliza, insolvencia del asegurado, fallas de caja, incumplimiento del secreto profesional, o sea, una demanda por discriminación, una demanda por multas o por daños inactivos en poder del asegurado o dolo o culpa grave del asegurado, ¿sí? Bien, yendo específicamente a la póliza de mala praxis de los profesionales, tenemos 2 modalidades de cobertura, ¿sí? Una modalidad de cobertura que básicamente ya no está ofrecida en el mercado en base a ocurrencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la aseguradora va a cubrir los siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza sin importar la fecha en la cual el tercero realiza el reclamo, siempre y cuando, obviamente, no esté prescripto el plazo de 3 años del Código Civil. En esta cobertura, el siniestro se configura con la ocurrencia del hecho que da lugar al reclamo y la suma asegurada aplicable es la vigente al momento del hecho generador del reclamo. La cobertura que más se comercializa y que está disponible en el mercado se llama cobertura Claims Made o también conocida como cobertura en base a reclamo. Esta cobertura tiene 2 requisitos simultáneamente, ¿sí? Uno, que el hecho haya ocurrido en la vigencia de una póliza o haber contratado el adicional de periodo de retroactividad, que ahora lo vamos a explicar. Y que el reclamo se dé durante la vigencia de la póliza o periodo de retroactividad y el siniestro se configura con la formulación del reclamo. En este tipo de coberturas, supongamos que el Consejo Profesional tiene una cobertura de mala praxis a sus asociados que va
todo el periodo 2020, ¿sí? Pero el reclamo me llega a mí en el año 2022 por un hecho ocurrido en el 2020. Yo tengo, para que funcione esta póliza, voy a tratar de ser lo más claro posible, tengo que tener o haber tenido póliza en el 2020 y en el 2022 seguir vigente esa póliza, o bien haber contratado el periodo de retroactividad. Es decir, venció la póliza en el 2020, pero digamos tenía la adicional de denuncia durante 3 años. En ese caso significa que por más que en el 2022 yo no tenga contratada la póliza, igual tiene el periodo de 3 años. Entonces, el reclamo entró en el 2022 por un hecho ocurrido en el 2020. En el 2022 yo no tengo más la póliza vigente, pero sí tengo contratado el periodo de retroactividad, por ende me va a cubrir ese reclamo, ¿sí? Y lo bueno de este tipo de cobertura es que la suma asegurada aplicable es la última póliza vigente. Si yo tenía en el 2020 suma asegurada 500.000, en el 2021 continuaba vigente mi póliza, suma asegurada 1 millón, en el 2022 seguía vigente la póliza y tenía una suma asegurada de 2 millones, ingresa el reclamo, ¿sí? Pero por un hecho del 2020, la suma asegurada que me va a cubrir no es la del 2020, son los 2 millones del 2022, ¿sí? Se toma la última suma asegurada de la póliza vigente, no se tiene en cuenta la suma asegurada al momento del hecho generador, es motivo del reclamo o de la demanda judicial. Las modalidades de contratación son individuales o colectivas, ¿sí? Individuales es que obviamente cada profesional la contrata de manera individual, y colectiva lo contrata a través del Consejo Profesional de Ciencia Económica. Y me permitía hacer una pequeña distinción entre fondos de previsión y póliza de seguro, porque para mí es mucho más ventajoso una póliza de seguro. Primero y principal, existe un contrato, ¿sí? Que se consagra con la póliza. Allí están todos los derechos y están todas las obligaciones que tiene que tener la aseguradora, ¿sí? En el fondo de previsión no existe un contrato entre los que aportan y el fondo. No tiene regulación legal. La póliza está regulada por la ley 17418 y tiene supervisión de la Superintendencia de Seguro de la Nación. No existe un organismo de control en los fondos de previsión, mientras tanto, una aseguradora está obligada a tener capitales mínimos, obligaciones de realizar reserva por cada reclamo que ingresa, ¿sí? Cada vez que ingresa un reclamo, una demanda, normativas de la superintendencia se fijan porcentajes que lo fija un actuario de cuánto es la reserva mínima que tienen que tener por cada juicio que está en trámite, ¿sí? Estamos obligados como aseguradora a publicar balance, y después una herramienta muy fundamental es que en un proceso judicial, cuando inicia un cliente una demanda de mala praxis contra un profesional, ustedes pueden pueden citar en garantía a la aseguradora y tiene una normativa que les permite eso y la aseguradora va a tener que comparecer, que es el artículo 118 de la Ley de Seguro. ¿Sí? Obviamente que traté de ser lo más breve, lo más resumido, para no aburrirlo y dejarle más bien lugar a cualquier tipo de dudas o consultas, así que en principio quería agradecerles y escucho las preguntas que tienen para hacerme. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo. Si querés dejar de compartir la pantalla, y ahí yo tengo una primera pregunta que la hizo Meli. Dice, más que nada el inconveniente legal estaría al firmar algún documento con el cliente donde yo me comprometo a un resultado. ¿Viste cuando vos hablabas de lo que habíamos hecho inconscientemente, digamos, de que como que le estábamos prometiendo un resultado al cliente, pero sin firmar nada? Sí, es muy buena la pregunta, porque justamente ahí yo tenía una herramienta jurídica que el Código Civil me permite responder digamos, como obligación de medio. El cliente me tenía que probar que hubo negligencia, impericia, inobservancia. Y cuando yo paso a comprometerme a obtener un resultado, yo mismo la muté, la nové y yo mismo la cambié y la convertí en una obligación de resultado. Al convertirla yo en una obligación de resultado, ¿cuál es lo malo? No obtenido el resultado al cual yo me comprometí, automáticamente soy responsable. ¿Sí? Ya no tiene que probar más nada a la persona. De alguna manera le facilité, le corrí todos los obstáculos. ¿Sí? Va directo a una sentencia condenatoria. Porque yo me comprometí en obtener un resultado,
Sí, perfecto. ¿Está el resultado? No, correcto. Indemnice, paga el daño causado. ¿Por el resultado? No, pero no le cobré. Y bueno, lo hubieras cobrado, ¿no? ¿Me explico? Yo la cambié a la obligación, siendo que como profesionales tenemos una obligación de medios, no de resultado, con lo cual tienen que probar la actora tuvo impericia, negligencia, imprudencia o inobservancia de los deberes a nuestro cargo. Es muy buena la pregunta. Por eso en eso hay que tener especial cuidado en la manera de redacción y cuando nos piden cuestiones que voy a hacer por cuenta y orden de un tercero, él me pida eso, ¿sí? Si está en el campo, que lo haga por WhatsApp. Hoy, digamos, también la justicia fue mutando y empieza a admitir los medios electrónicos de prueba, ¿sí? Obviamente una persona en el medio del campo, estoy sacando la madera, estoy sacando los animales, no le puedo pedir que me vaya a una escribanía a conferir un poder, ¿sí? Entonces, cuando yo ya sé que tengo un cliente complicado, el cliente difícil, que de 100 serán 2, 3, que ustedes ya lo conocen, no, pero yo no te dije eso, dale aunque sea un audio de WhatsApp, ¿se entiende? No sé si quedó respondida con eso la pregunta. A ver, vamos a preguntarle, Meli, si quedó respondida la pregunta tuya o si querés, pues habilitar tu micrófono y profundizar, digamos, si tenés una duda o te generó una nueva duda la respuesta. Ahí veo que está conectada Meli, así que vamos a guardar. No sé si algún otro colega tiene otra pregunta, por ahí puede habilitar su micrófono y hacerla. O Mariana, ¿vos querés decirnos algo? Tenés muteado tu micrófono, María. Bueno, no sé si continuamos con las preguntas o paso a comentar un poco frente a esto que comentó Gustavo, de la responsabilidad que tenemos los profesionales. Las distintas compañías de seguro, como decía él, empezaron a brindar productos para respaldar esta responsabilidad, ¿sí? Sancor Seguro lo que ofrece para poder estar más tranquilo con el ejercicio de la profesión, porque como muchas veces lo hablamos, muchas veces hay tanta legislación cambiante, tanta cantidad de información, que hasta el contador más experimentado se puede llegar a olvidar de algo o le puede tener algún error, ¿sí? Y no solo también los contadores que por ahí recién iniciamos, como es mi caso, que también la pensamos más por ahí de mandar una macana y que nos reclamen. También los grandes estudios delegan muchas tareas y funciones, pero a la hora de firmar los papeles está el contador. Entonces, como decía Gustavo, Sancor lo que ofrece es, o que le ofrece al Consejo de Ciencias Económicas, es dar una cobertura a todos los contadores, que consiste en la cobertura comienza de que uno inicia con la póliza, ¿sí? Y se mantiene en forma indeterminada con las sucesivas renovaciones, y clasifica a los contadores de acuerdo al tamaño del estudio por la cantidad de clientes que tenga, y también da unas coberturas adicionales a aquellos que realizan pericias contables o sindicaturas concursales, que también por ahí están más expuestos, ¿no?, a los reclamos judiciales. Y bueno, la verdad que no es una suma significativa para el contador mensualmente tomar un tipo de esta póliza, y la verdad que puede ser muy útil, y más en estos tiempos donde está mala la situación y bueno, siempre se está, frente a un error o un daño que uno cause en forma involuntaria, el cliente puede accionar, y más con la necesidad que hay últimamente, se da más lugar a eso, ¿no? A que le reclamen a los contadores. Y bueno, y eso es lo que tiene esta cobertura también, es como decía Gustavo, que se tiene que dar el hecho durante la vigencia de la póliza, pero el reclamo, los terceros tienen 3 años para hacerlo, ¿sí? Entonces también tiene que haber un reclamo formal para tener cobertura con estos tipos de póliza. Uno la puede mantener en el tiempo, y una vez que o deja la profesión o no quiere tener más la póliza, también hay un adicional que hace un periodo extendido, que quiere decir que por 3 años más también tendría cobertura por los actos o los hechos que el contador realizó
durante su ejercicio o tenía la póliza vigente. Así Perfecto. que... Mariana, déjame que ahí tengo un par de consultas de los colegas. Sí. Meli, que le quedó claro la explicación que nos ha gustado. También en el caso de la publicidad, que el profe decía, si la promesa de la aclaración jurada, por ejemplo, la promesa de la aclaración jurada en cero, nos estaríamos prendiendo, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la responsabilidad, ¿no? Y sí. después... Eso es clarito, Janina, ¿eh? Eso es clarito. Ahí vos le estás dando la herramienta de alguna manera para transformar. Vos no basta una obligación de medio. La innovación es una manera de cambiar la naturaleza de una obligación. ¿Sí? Sí. No basta una obligación de medio en resultado. ¿Sí? De solo requerir tu expertise, la convertiste en, mirá, yo te consigo. ¿Sí? Claro, Entonces, sí. Digo. Pero es un acto involuntario que lo hacemos los contadores. Como que queremos resolverle. Después dice también, ¿intervendrá en este caso defensa del consumidor también? Me gustaría que consultes ese tema. Mira, ahí te mandé, Melina, la parte del artículo de la Ley de Defensa del Consumidor, donde es claro, taxativo y tajante que las profesiones liberales quedan excluidas de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Pero también te tengo que decir, por otro lado, por decirte, en el derecho hay un principio que se llama, cuando hay una ley especial sobre una materia, no rige la ley general. Por ejemplo, en seguros hay una ley especial, que es la 17418, por lo cual no sería aplicable al consumidor. Y sin embargo, es más común ver que los fallos todo el tiempo dejen sin efecto la ley de seguros y apliquen consumidor. Es decir, contrariamente a lo establecido en el Código Civil, contrariamente al orden de prelación de las normas hipotéticas fundamentales, la pirámide jurídica invertida de Kelsen, es como que cada vez va abarcando un paraguas más amplio. Entonces, digo, hoy las profesiones liberales estamos excluidos. Entonces, no hagamos nosotros con determinados tipos de publicidades que el juez termine interpretando que son publicidades más bien de una empresa que está ofreciendo un producto o un servicio, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con ese tipo de publicidades y no demos lugar a que quieran empezar a aplicar este tipo de normativa. Pero hoy, que se abra, digamos, no sería aplicable. Claro, ahí eso nos aclara Melina, que es como que por el tema del tipo de publicidad que vos haces, de tu servicio, eso puede ser que abra la puerta a que el juez se agarre de ahí para aplicar. Exactamente. Hoy, si yo tuviera que darle el cuadro normativo, le invocaría, digamos, automáticamente que no debería aplicarme consumidor por esto, ¿sí? Ahora bien, si en la publicidad, digamos, logra no pagar este año ganancias, ¿sí? Claramente estoy más cerca de ofrecer ya ni siquiera hace falta que intervenga consumidor porque yo mismo estoy ofreciendo un resultado. En cuanto a la persona, yo le digo, no vas a pagar nada, y pagó 10.000 pesos, automáticamente, mirá, me hiciste perder 10.000 pesos, más intereses, más los daños y perjuicios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sería automáticamente responsable al haberte vos comprometido una obligación de resultado. Y después, el otro día, cuando estábamos planteando todo el tema de la charla, yo no sé si me puedes comentar un poquito más de ese tema. ¿Te acordás que tocábamos también todo lo que implicaba el tema de la UIF? Nosotros dentro de poco vamos a tener una charla como más profunda con una contadora, Janina Rocco, sobre ese tema, pero ¿está contemplado algo de todo el tema de lo que implica la responsabilidad del contador frente a las disposiciones de la UIF? No sé si... Sí, Janina, en ese caso, el que te va, eventualmente te puede llegar a demandar como profesional ante tu incumplimiento, independientemente de las infracciones administrativas, quien se vería perjudicado sería el Estado. Entonces, si en el futuro el Estado, que no va a necesitar más plata, que no va a necesitar más impuestos, que no va a necesitar más cajas, o sea, todo lo contrario, puede llegar a buscar nuevas cajas de recaudación, de alguna manera empezar a hacer una acción de daño y perjuicio contra el contador, sí, lo podría hacer, porque tu incumplimiento generó que determinadas personas no tributen determinado tipo de impuestos. Claro, también lo veías, ¿sabes en el tema de que existe una responsabilidad del contador al actuar como profesional, por ejemplo, de un club, de una asociación sin fines de lucro, que uno por ahí dice, bueno, yo lo estaba ayudando, le estaba ofreciendo mis servicios como para donarlo, entre comillas, y lo ayudaba a esa asociación, más allá de que en realidad
hay muchos colegas que se dedican y se especializan en todo lo que son asociaciones civiles y fundaciones, pero implica una gran responsabilidad con respecto a este organismo que es la UIF, y por ahí uno no está siendo tan consciente, me parece, de esa cuestión. Totalmente, desde el momento que vos ayudás, pero ayudás desde el ejercicio de la profesión tuya. Claro. No estás ayudando en un hogar, en un merendero, digamos, a dar, digamos, alimentos o a ayudar con la entrega de mercadería. Estás en el ejercicio liberal de tu profesión y de última, si querés, a título gratuito, ¿sí? Que incluso lo he visto a veces hasta en los barrios o en la cooperadora o algo, bueno, ¿quién es el contador en el barrio hay un contador, entonces es una asociación para ese barrio privado, o una cooperadora de un jardín, y bueno, la mamá que es contadora interviene, pero está interviniendo desde un punto de vista profesional. Sí, la matrícula, si de hecho en ese caso, por ejemplo, ir a firmar, yo no podría como abogado, firmo un contador. El estar firmando ustedes lo que fuera, un balance, una declaración jurada, de cualquier tipo de asociación, fundación, están ejerciendo la profesión. Y después lo hacen de manera onerosa o gratuita, independientemente, claro, de la responsabilidad no tiene nada que ver, claro, sigue estando latente. Sí, exactamente, es así. Reitero, yo traté de ser lo más breve y resumido por dos cuestiones. Primero, para que no se cansen, no se aburran, y segundo, porque sé que a los contadores no les gustan las materias de derecho. O sea que... Hemos huido de esa materia, pero después hay que tenerlo presente, hoy más que nunca. Pero bueno. Es así. Es así. Bueno, a ver si algún otro colega tiene alguna consulta. Pueden habilitar su micrófono también, porque hoy estamos todos acá al no poderlo transmitir en vivo por YouTube. No sé si... Acá tenemos. Bueno, Melina me dice que es muy buena la exposición, se tiene que retirar. Elio nos hace una pregunta. ¿Hay fallos judiciales al respecto sobre el tema? No sé si sobre qué tema, Elio, porque justo estábamos hablando de lo de la UIF o de lo de la obligación de resultado que hablaba Gustavo. UIF, firma de balances. Dice si hay fallos judiciales al respecto de la responsabilidad del profesional de ciencia económica. Si te digo que lo tengo presente, no, pero no, o sea, la verdad no sé si hay fallos actualmente, pero es cuestión de que cualquier situación, Elio, en la cual se den los 4 elementos, va a haber responsabilidad civil del profesional. Se tiene que dar, como dijimos, un hecho ilícito, se tiene que dar el daño, se tiene que dar el nexo causal y el factor de imputación. Y están dadas esas 4 cosas, y Elio, o Janina, o Mariana, incumplieron alguna de las funciones, o sea, ante cualquier situación, ¿qué va a hacer el juez o el perito contador que intervengan? Ir a mirar la ley del ejercicio profesional que tienen ustedes, que es muy completa, y también el código de éticas de ustedes. Fíjense que, como yo les decía al principio, en su propio código de ética prácticamente dan una definición de responsabilidad civil. Entonces, cuando el juez vea qué se esperaba de un contador, va a decir, che, ¿qué se espera de un contador? Va a ir a leer la ley 347 y va a ir a leer el código de ética de ustedes. Y si alguna de las cuestiones que están ahí ustedes omitieron, ya tienen el factor de imputación subjetivo, ¿sí? Que el incumplimiento ya sea por impericia, inobservancia, en cualquiera de las formas de la culpa, ¿sí? Eso se va a hacer en UIF, se puede dar en firma de balances, se puede dar en cuando ustedes quieren obtener un permiso para su cliente, se puede dar cuando ustedes comprometen determinado resultado técnico financiero. ¿Sí? En la liquidación por ejemplo, en las cuestiones laborales, en la liquidación de la indemnización de un empleado, digamos, que después generó un juicio a la empresa, también, ¿no? Sí. Podría ser. Eso, fíjense que la cobertura, como decía Mariana, también tiene adicionales que se ofrece, que son las pericias contables, cuando intervengan como peritos contables, como síndicos concursales. Entonces son coberturas que también están en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Derivado de una pericia contable, supongamos, Janina, y relacionado con el seguro, ¿sí? Ajá. Derivado de una pericia contable, le asignan a Janina Bernabé para que diga si Mariana tenía cobertura de seguro vigente según los registros y balance de Sancor Cooperativa de Seguros Limitados. Y derivado de eso, Janina
como me conoce y tiene confianza, me dice, che, Gustavo, decime esto, ¿tenía o no tenía cobertura? Y no tenía. Y hace su informe, la confianza que me tiene. Derivado de eso, Mariana queda sin póliza en el proceso, ¿sí? Después Mariana demuestra que tenía póliza vigente pagada. También va a poder accionar contra daño y perjuicio contra Janina. No sé si más o menos me siguen en el ejemplo. Claro, porque yo no fui ni verifiqué los libros de Sancor, sino que me basé en tus dichos, digamos. Ahí Correcto. estuvo mi pericia. Esa sería una impericia mía, ¿no? O sea, Exactamente. Sí. Y fíjate, en ese caso concreto, Mariana quedó con un daño y perjuicio porque al quedar sola en el proceso tuvo que afrontar una sentencia e indemnizar a un motociclista por los daños y perjuicios sufridos, y no estuvo la aseguradora, derivado de que Janina dijo que no había cobertura contable, por lo tanto no había póliza de seguro vigente, ¿sí? Y no realizó las debidas diligencias de pedir los libros, ¿sí? Y verificar en propia persona los libros. No sé si se entiende más o menos el ejemplo. Sí, se entendió perfecto. Sí. Bueno, ahí dice Elio que sí, que le quedó claro lo que le dijiste, Gustavo, en función de lo que él estaba preguntando, así que muy bien. Bueno, son las 7:12 ya van a ser. Si no hay otras preguntas más. Sí. Te digo que. No, bien, pero estuviste muy claro en tu exposición, Gustavo, realmente. Sí. Más después del aporte de Mariana, así que yo creo que podemos darle un cierre a la charla. La verdad que, salvo que tenga algún colega que tenga alguna otra consulta, no estoy viendo. Bueno, simplemente agradecerles de parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de la Comisión de Capacitación, decirle a los colegas que el material que vos presentaste, Gustavo, va a ser subido a la página donde están los cursos online, van a poder descargarlo, van a estar el número de contactos de ustedes. Esta charla está siendo grabada, la vamos a editar y la vamos a subir al canal de YouTube, donde el colega puede también volver a escucharla si tiene alguna duda. Y seguimos con este tipo, digamos, de conversatorios, que el objetivo en esta época de pandemia, al no poder ir el profesional, digamos, a acercarse y charlar, porque tenemos que seguir cuidándonos, la idea del consejo es traer, digamos, a las organizaciones o a las empresas y que expongan, digamos, sus cuestiones y facilitarle ese modo a los colegas. Así que muy agradecida con Gustavo y con Mariana por su predisposición. Estuvimos el sábado también trabajando un poquito en esto. Así que bueno, les mando un saludo a todos y mañana les recuerdo que tenemos otra capacitación que va a estar subida en las redes sociales del Consejo y distribuida por los grupos, que va a ser mañana a las 18, otra vez tenemos otra cita. Al final parece que seguimos de maratón, porque sin querer todos los días seguimos teniendo como capacitaciones, sí, es como que sin querer, pero bueno. Bueno, mejor. Sí, mejor, bueno, nos seguimos ahí capacitando. Estoy tratando de encontrar la charla, tengo tantos mensajitos. Bueno, para informar. Yo te quiero agradecer a vos, Yanni, la oportunidad, y bueno, y también a Gustavo, que bueno, muchas gracias y excelente la charla, la verdad que muy clara, y nos viene bien refrescar todos estos temas nosotros, que generalmente uno no lo tiene en el diario y no se está acordando, o con la rutina uno se olvida de las responsabilidades por ahí que traen determinados actos que hacemos comúnmente y no le damos importancia, ¿no? Claro, sí. Desde mañana hay 20 verduleros más y 20 contadores menos después de la charla. No, la idea tampoco era generarles miedo, sino generar conciencia, ¿no? De que nuestra profesión, lamentablemente, con todos estos cambios en las legislaciones que hubieron, pesa una responsabilidad que por ahí uno no la está teniendo en cuenta, ¿no? Pero bueno, les recuerdo nada más a los colegas que mañana vamos a tener la capacitación a las 18 horas de finanzas personales, cómo puede ayudar la tecnología en estos tiempos, que va a ser dictada por el contador Germán Sauni, que es gerente general de la Fiduciaria del Norte. Así que de nuevo, gracias Gustavo y Mariana, a todos los colegas que estuvieron conectados, perfecto, y los esperamos mañana para otra capacitación. Así que muchas gracias a todos ustedes por el tiempo. Gracias a todos. Chao. Gracias. Hasta luego.